Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados semilleristas, respetados participantes. Bienvenidos a esta segunda sesión del Semillero A. Los vemos muy activos, eso está muy bien. Hoy pues les vamos a contar por aquí en el chat, buenas noches a los que nos están saludando, que pues para nuestra segunda sesión tenemos un tema muy chévere que se llama análisis exploratorio de datos. Listo, entonces esa es la cuestión. Perdón, permítanme un momento, yo miro acá algo. Eh, Perfecto, entonces aquí vamos a estar trabajando sobre el análisis exploratorio de datos y sobre ese análisis exploratorio de datos, pues vamos a ver algunos conceptos de estadística y probabilidad en el cual nos va a estar ayudando el profe Jorge Armando y la profe Xiomara. Bueno. Yo les hago, y el profe Javier luego nos va a estar recordando unos temas ya directamente en Colab. Recordando en nuestro, digamos, en nuestro encuentro pasado, el profe Fitzgerald nos hizo un breve repaso sobre lo importante que es la investigación, porque pues de allí es que todo parte, por eso somos semillero de investigación y pues todas estas cuestiones que nosotros debíamos hacer en cuanto a plantear una pregunta, un estado del arte y demás. Y posteriormente, pues el profe Javier nos mostró las líneas de profundización del semillero y nos decía que una era sobre inteligencia artificial y nos mostraba esta grafiquita que estamos viendo en pantalla. Pues esta en grafiquita que nosotros estamos viendo en pantalla nos recordaba que este campo azulito, que es el de la inteligencia artificial, abarca unos subtemas allí, pero que este campo de inteligencia artificial lo que está buscando, como nos decía el profe Javier, es tratar de que mediante diferentes sistemas nosotros podamos entrenar estos sistemas para que de alguna manera hagan o simulen algunas tareas que se hacen por parte de los humanos, por ejemplo, la toma de decisiones, detección de patrones, también que allí nosotros podamos ver, por ejemplo, una conversación, como estamos viendo con ChatGPT y demás, y que dentro de este gran mundo de la inteligencia artificial encontramos unas subáreas. Esta del aprendizaje automático o del machine learning, esta área lo que hace es buscar patrones que se encuentren en los datos, porque para todo lo que vamos a hacer de inteligencia artificial, nosotros nos basamos en datos. Llámese dato, por ejemplo, una imagen, un sonido, datos, por ejemplo, de estudiantes, de pacientes, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a mirar esos datos y encontramos algunos patrones, o sea, algo característico allí, desde allí entonces nosotros estamos hablando de aprendizaje automático o machine learning. Ahí dentro de machine learning hay otra subárea muy parecida que es el procesamiento del lenguaje natural, que lo que hemos querido es que pues podamos nosotros comunicarnos con las máquinas como en nuestro lenguaje natural, en nuestro lenguaje humano. Y vean que lo estamos viendo ahorita con el auge de las inteligencias artificiales, con ChatGPT y demás. Y aquí dentro de Machine Learning hay un área que se llama el Deep Learning o aprendizaje profundo. Esto es porque aquí hay una serie de algoritmos y de modelos que lo que están haciendo es simulando cómo funcionan las neuronas, para llegar a un tipo de, digamos, de modelos que usan redes neuronales y todo, en todos estos, digamos, diferentes áreas y subáreas, pues vamos a tratar de ir avanzando. Pero antes de todo eso y de llegar a este fascinante mundo, pues como ya les decía, nuestro punto de partida son los datos. O sea, para llegar a entrenar estos modelos de inteligencia artificial, tenemos que conocer nuestros datos, saber qué tipos de datos tengo, cuántos tengo, si existen valores faltantes o atípicos, si yo debo hacer alguna transformación con los nulos y demás, y todo eso es lo que nosotros hacemos en el análisis exploratorio de datos. Para hacer ese análisis exploratorio,
Además de ponernos a mirar los datos uno por uno, porque imaginémonos que si estuviéramos con 1 millón de datos, pues no podríamos ponernos a mirar manualmente cuál es el valor máximo, mínimo y demás. Entonces nos valemos de algunos conceptos que nosotros vimos en estadística y en probabilidad y son los conceptos que el profesor Jorge nos va a recordar en este momento. Este es el punto de partida para llegar a todos los modelos de allí. Si no recordamos estos conceptos, pues entonces no vamos a poder llegar al modelamiento. Eso es como cuando vamos a hacer ejercicios y si no calentamos nosotros, entonces luego nos vamos a quedar por mitad de camino. Eso más o menos también nos va a pasar a nosotros con toda la parte del modelamiento si no entendemos bien los datos. Entonces, en primer lugar, le damos la bienvenida al profe Jorge Armando, quien nos va a recordar algunos conceptos de estadística que son claves para llegar luego el análisis exploratorio. Voy a dejar de compartir para que el profe pues nos cuente allí lo que nos ha preparado. Bueno, buenas noches. Gracias, Inge Pati, por la oportunidad. Entonces, voy a compartir aquí una pequeña presentación para ir mirando entonces esta parte. Bueno, bueno, creo que ahí logran ver la presentación. Sí, Sí, señor. profe. Listo, Estamos viendo la presentación. listo, bueno. Entonces, como le decía la Inge Patricia, pues la idea de hoy es empezar con estos conceptos básicos de estadística, ya pues que la estadística dentro de la investigación y bueno, y en general, digamos que en toda nuestra vida diaria, siempre están presentes y son una herramienta, digamos que poderosa, una herramienta muy útil para comprender de alguna forma el mundo que nos rodea o tomar algunas decisiones o de pronto resolver algunos problemas complejos. Una característica de las estadísticas es que pues uno pensaría que ellas son totalmente exactas, ¿no? Ya que de alguna manera esto es una rama de la matemática, siendo la matemática pues una ciencia exacta. Pero en realidad la estadística podemos decir que vive, ¿sí? Eh, eh, y que estos errores de alguna manera también hacen parte de la estadística y de su razón de ser. Entonces, pues mirando entonces estos conceptos básicos de estadística, pues que nos van a usar pues estos datos que son tan importantes, como lo decía la Ingepati, pues dentro de todo esto de las inteligencias artificiales, del machine learning, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. Pues inicialmente nosotros tenemos dos tipos de estadísticas. Nos basamos en la estadística descriptiva en un principio y esta estadística descriptiva pues básicamente nos ayuda es a organizar y a describir los datos. Entonces, digamos que en un primer acercamiento que nosotros tenemos con algunos datos, pues nosotros lo que hacemos es organizarlos, ¿cierto? Organizarlos y en esa organización preliminar, pues nos damos cuenta del comportamiento de alguna manera de estos datos, ¿sí? Hacemos tablas, hacemos gráficos, miramos qué tantos datos hay, cuál dato más se repite. Bueno, digamos que una primera organización que nos da la estadística descriptiva es esto. Y a partir de esa organización, pues también digamos que entra lo que es la estadística inferencial. Eh, entonces, esta estadística inicial de datos y por medio, digamos, de la probabilidad también, de los conceptos de probabilidad,
eh, infiere y deduce comportamientos de una población a partir de una muestra, ¿sí? Entonces, necesitamos muchas veces lo que es una muestra para describir los datos y a partir de esto dar un comportamiento general de una población, básicamente. Bueno, entonces dentro de la estadística descriptiva, nosotros pues tenemos, digamos que, conocer algunos datos, algunos conceptos, perdón, que nos ayudan a organizar pues los datos. En el momento en que nosotros queremos hacer un estudio estadístico, pues nos tenemos que concentrar primero que todo en una población, ¿sí? Si nosotros pues no definimos la población, pues no tendríamos, digamos, dónde empezar a estructurar un estudio estadístico para recolectar unos datos de la mejor manera. Entonces esa población pues es ese objeto o ese conjunto en donde nosotros queremos tomar datos y describir eh, ese comportamiento en general. Bueno, a partir de esa población, pues nosotros tomamos muestras, ¿sí? En la mayoría de veces, pues nosotros necesitamos una muestra. Cuando hay, digamos, estadísticas muy grandes, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, eh, cuando se estudia, eh, digamos que la situación económica de un país, pues se tendrán muchos individuos, muchos datos. O simplemente cuando una empresa quiere saber cómo es la calidad de sus productos, ¿cierto? Los ensaya y seguramente en su ensayo los usa, los destruye. Entonces, pues necesitamos muestras de ese tipo de población, ¿no? A partir de eso, pues entonces nosotros tenemos una cantidad de datos, ¿sí? Y obviamente dependiendo del tamaño de la población, pues tenemos que también tomar una cantidad de muestra eh, idónea para tener unos resultados también asertivos y confiables. Bueno, entonces, una primera descripción que nosotros hacemos siempre es una media o un promedio o una media aritmética. Nosotros conocemos ese, digamos que esa medida de los datos es una medida que nosotros tenemos de los datos, que es el promedio. Y seguramente como estudiantes hemos conocido de cerca ese promedio cuando nosotros queremos saber las notas, ¿cierto? De nuestro, digamos, de nuestro semestre o las notas promediadas de todos los semestres. Ahí pues nosotros conocemos, digamos, lo que es el promedio. Entonces, la media es un dato representativo de una muestra porque de alguna manera nos dice qué es lo que más se espera dentro de una muestra, lo que más se repite, lo que más uno espera que haya dentro de esa muestra. Vemos la mediana, ¿sí? Cuando nosotros organizamos una muestra o tomamos una muestra, organizamos esos datos y por lo general cuando son datos numéricos, ¿sí? Esto aplicamos a datos numéricos, organizamos esa muestra y tomamos el valor central. Bueno, entonces por lo general lo que es la media y la mediana siempre son valores que están muy cerca. Y tenemos lo que es la moda. Entonces la moda es básicamente el valor que más se repite dentro de una muestra. Bueno, entonces tenemos esas medidas que de alguna manera nos describen el comportamiento de los datos. Pero bueno, la media vamos a ver que es una medida muy representativa, ¿sí? Pero esa medida no, digamos que no es tan confiable eh, a menos de que tengamos una desviación estándar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una media, que es el dato que más esperamos, todos los demás datos pues están a cierta distancia de esa media. Y dependiendo de si los datos están muy cerca, ¿sí? Si los datos son muy homogéneos, pues vamos a tener que los datos son muy confiables. Entonces, la desviación estándar nos está hablando de esa distancia promedio que tienen los demás datos a la media. Entonces, acá tenemos
estas ecuaciones representativas que nos ayudan a encontrar lo que es la desviación estándar, por ejemplo. Entonces, la desviación estándar es básicamente cuando nosotros simplemente hacemos esta resta, pues estamos encontrando esa distancia, ¿sí? O esa eh, cercanía o distanciamiento que hay de cada dato con respecto a la media, ¿sí? Y bueno, digamos que el elevarla al cuadrado nos asegura que esa distancia sea siempre positiva. Y al dividirlo en la cantidad de datos, pues nos da un promedio de esas distancias. Bueno, entonces cuando trabajamos con muestras o con población, pues tenemos la diferencia. Entonces, cuando tenemos una muestra, lo dividimos pues en la cantidad de datos de esa muestra. Y cuando tenemos una población, por lo general, lo dividimos en el tamaño de la población menos uno. Entonces, eso es, digamos que, la, la, estos conceptos básicos de estadística descriptiva. Y esto nos ayuda, de alguna manera, a mirar preliminarmente, pues, ese comportamiento de los datos, qué es lo que más se repite y qué tan confiables son esos datos con respecto a la desviación estándar. Si tenemos una desviación estándar pequeña, pues vamos a tener unos datos más homogéneos, más cercanos y que pues no digamos que vamos a tener más confiabilidad en esos datos, ¿cierto? Y si tenemos una desviación estándar muy alta, pues nos va a decir que esos datos de alguna manera, pues tienen mucha desviación y no pueden llegar a ser tan confiables. Bueno, eso preliminarmente. A partir de lo que es la estadística descriptiva, nosotros tenemos un tipo de gráfico que llamamos el histograma. Entonces el histograma es pues un gráfico, digamos, de barras, ¿sí? En donde nosotros podemos ver reflejado cómo es el comportamiento de algunas variables con respecto, pues, en algunos casos a su frecuencia y en algunos casos a la probabilidad de que sucedan estos datos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un histograma, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de datos y al comportamiento de estos datos, nosotros podemos modelarlos, ¿sí? Pues bajo el comportamiento que tengan. El comportamiento que más, digamos, se usa y que más, digamos, nos da información es lo que llamamos el comportamiento normal o la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a tener un comportamiento como estos, pues lo analizamos bajo un modelo que llamamos la distribución de probabilidad normal. Entonces, aquí es donde nosotros, a partir de esa estadística, podemos hacer inferencia. Entonces, miren que este histograma nos da mucha información, ¿sí? Y nos habla de que, por ejemplo, en el centro de estos datos, que es donde más se concentra, pues vamos a tener la mayoría de los datos. Y por acá seguramente vamos a tener la media. ¿Listo? Entonces tenemos un comportamiento de esta manera. Entonces la estadística inferencial, y, y no toda parte de la estadística, digamos que eh, se apoya en lo que es esta distribución de probabilidad normal. Hay otros tipos de distribuciones. Estamos las distribuciones binomiales, las distribuciones hipergeométricas, las distribuciones exponenciales, ¿sí? Pero digamos que las que más se nos pueden presentar en diferentes ámbitos es esta distribución de probabilidad normal. Bueno, y básicamente una distribución de probabilidad normal, tenemos acá una función, ¿sí? Y esa función nos dice qué tan probable es que suceda, pues, digamos, un dato, ¿cierto? ¿Y de qué depende esta distribución normal? Pues va a depender de la desviación estándar y de la media de esa distribución o de esa población. Entonces uno llegaría a pensar, no, pero qué función tan difícil, ¿sí? Uno la ve y pues hasta de pronto se asusta. Eh, pero bueno, muchas veces lo que trabajamos con esta distribución, trabajamos es con una normalización o introduciendo otra variable
que la llamamos la variable z, y lo que hace es normalizar este tipo de distribución. Y pues bueno, lo tenemos de esta manera, bueno, con este tipo de expresión. Bueno, ¿eso qué nos ayuda? Pues a que cualquier distribución o cualquier distribución normal que tengamos, la podamos trabajar desde una escala normalizada, donde podemos tener una distribución con una media de cero y una desviación estándar de uno. ¿Listo? Cualquier distribución o cualquier comportamiento de distribución normal lo podemos normalizar de esa manera. Entonces, qué me caracteriza una distribución normal? Pues que tiene esta forma. Tiene esta forma que la llamamos campana de Gauss. Y si tenemos una desviación estándar grande, pues vamos a tener una campana más ancha, que eso nos indica que los datos están más dispersos. Pero si es una distribución, perdón, si es una desviación estándar más pequeña, pues vamos a tener una eh, campana más angosta y pues mucho más alta. Bueno, lo que nos indica que los datos están pues más cercanos uno de los otros. Y entonces tiene ciertas características. Entonces, al normalizar esto, podemos decir que el área bajo la curva de esta mm, distribución normal es igual a uno. Es decir, que si yo tengo el 100% de los datos, pues voy a tener una probabilidad de uno. Bueno, y a medida que, digamos, nos vamos, eh, digamos que definiendo unos intervalos, ¿sí? Es decir, a partir de la media, si nosotros le sumamos o le restamos una distribución estándar, pues vamos a tener, por ejemplo, el 68% de los datos, y si le aumentamos dos desviaciones estándar, vamos a tener el 95% de los datos dentro de esa campana de Gauss. Y si, digamos, le ponemos o le aumentamos o le restamos tres desviaciones estándar, pues vamos a tener prácticamente que todos los datos, casi que el 99% de los datos. Bueno, entonces, a partir de esto, pues podemos inferir diferentes eh, consecuencias. Bueno, eh, uno pensaría, bueno, y si no tenemos una población que se comporte de esta manera, entonces, pues, ¿de qué otras maneras yo puedo estudiar la población? Pues resulta que hay un teorema del límite central, ¿sí? En el que cualquier población, ¿sí? Que tenga cualquier comportamiento, yo lo puedo trabajar desde el punto de vista de una distribución normal. ¿Cómo hago esto? Pues cuando yo tengo una población, por lo general, para saber su comportamiento general, lo que hace uno es tomar diferentes muestras, ¿sí? Entonces, pongo un ejemplo. Yo quiero simplemente saber cuánto tiempo dura un objeto en caer desde cierta altura hasta el piso. Entonces, simplemente yo lo suelto, tomo el dato con un cronómetro y lo registro, ¿cierto? Pero resulta que ese dato solo no me sirve. Pues, ¿qué hace uno? Pues repite y repite y repite y repite muchas veces, ¿sí? Y de esa manera, pues uno tiene un dato más complejo. Entonces, cuando uno tiene una población, ¿sí? Lo bastante grande, lo que hace uno es extraer muestras y muestras y muestras, los estudia, y si esas muestras, dice el teorema central del límite, que si todas esas muestras que logra uno extraer son iguales a 30 o mayores a 30 en su tamaño, podemos llegar a trabajar ese tipo de población como una distribución normal. Bueno, básicamente esos son los conceptos que, digamos, más nos muestra más la estadística y bueno, y esa relación que tenemos entre lo diferencial y lo descriptivo. Muchas gracias. Bien, profe, muchas gracias. Ahora esto mismo lo vamos a ver en un ejercicio que nos va a plantear aquí el ingeniero Javier para trabajar con Google Colab. Entonces, ingeniero, buenas noches.
Y Creo que compañeros, voy a ingeniero dejar de Patricio, y a todos muy buenas noches. Muchas gracias por esa contextualización de la estadística. Pues, en efecto, en sus programas de formación, de pronto ya la observaron, también por ahí un curso de probabilidad. Y pues todo esto del Machine Learning y pues haciendo relación a la gráfica que nos mostraba la ingeniera también, pues el Machine Learning es como el corazoncito de todo esto, ¿no? Y el corazón del Machine Learning pues es la estadística y la probabilidad y pues de ahí sale todo ese conjunto de herramientas que hoy conocemos. Pero pues en en esta etapa de formación en el semillero pues estamos eh, arrancando de la base. La idea ahora es que eso que estamos viendo, por lo menos los conceptos básicos de la estadística en las primeras diapositivas, nosotros las podamos trabajar en un lenguaje de programación. Uno de los lenguajes que se ha venido consolidando, sobre todo en este tema del machine learning, del aprendizaje automático, de las redes neuronales, bueno, todo esto es que escucha uno últimamente. eh, el lenguaje que más se usa por su versatilidad, por su facilidad, porque pues también, mm, digamos, los entusiasmas y pues tiene toda una comunidad de desarrollo respaldando esa marca. Python se ha convertido en el lenguaje más usado. Entonces, precisamente, pues vamos a usar ese lenguaje. Hoy lo vamos a hacer muy sencillito, lo vamos a hacer, como decía la ingeniera, en una herramienta que nos ofrece Google, que es el Google, sí, Google Colab. Vamos a dar nuestros primeros gigantes pasos para poder llevar todo esto que estábamos viendo a un lenguaje. Entonces, pues ir contándoles que bueno, aunque vamos a trabajar en lenguaje Python, pues Python adopta muchas de sus librerías, de sus componentes esenciales de otros lenguajes. Entonces, hay algunas librerías y algunos componentes de esos eh, que fueron armados en otros lenguajes también importantes en la historia de la programación, como es el C++, eh, otras cosas las toma de Java, pero finalmente lo que vamos a ver es sintaxis de lenguaje en Python. Nos vamos a ir muy pausadamente haciendo cada uno de estos ejercicios. Les queremos pedir un favor a todos los participantes y es que si no tienen una cuenta en Gmail o con dominio Gmail, pues la puedan abrir en estos días, pues en 15 días volvemos a tener encuentro, creo. Entonces, para que puedan ir haciendo el ejercicio con los participantes, porque pues se vienen dos charlas de programación en Python, eh, una sobre Google Colab y otra sobre Visual Studio. Y aquí pues vamos a dar también otro tip. La herramienta con la que vayamos a trabajar, bienvenida sea, no son las únicas dos que hay. Seguramente más adelante les vamos a pedir que instalen otras cosas, como Jupyter, como el mismo eh, lenguaje intérprete de Python. Bueno, nos vamos a llenar de muchas herramientas para no quedarnos varados. Eso es igual como cuando uno va manejando un carro. Si usted lleva buenas herramientas y si queda varado, pues es vara. Si no sabe herramientas, no tiene herramientas, pues seguramente el problema más mínimo, pues no se puede desbarar. Entonces, vamos a ver muchas herramientas que nos van a ir preparando para esto. Finalmente, todo ese camino que vamos a recorrer nos llevará a la construcción de unos artículos
más o menos automáticos, y digo más o menos automáticos porque siempre van a requerir de la intervención humana, es decir, ahí están las herramientas, pero el toque final lo vamos a dar nosotros como desarrolladores, como partícipes de este semillero. Entonces, ya con esta introducción, conectando con lo que el profe Jorge nos estaba compartiendo, entonces voy a compartir mi pantalla y damos inicio entonces. Muy bien, entonces lo primerito que vamos a hacer es hablar de esta herramienta Google Colab. Como les comentaba, pues se requiere una cuenta en Gmail. Yo ya pues tengo una cuenta personal ahí. Ustedes pueden abrir la propia para la próxima. Yo les voy a dejar este ejemplo para que lo ejecuten. La idea es familiarizarse con esto. Yo sé que hay estudiantes que están iniciando sus programas de formación y de pronto todavía no han visto un lenguaje de programación o no han ejecutado todavía sus primeras líneas de código. Pues acá lo vamos a ir haciendo. Otras personas pues ya van más adelante. Entonces, para ellos pues les pedimos un poco de paciencia, pero la idea es nivelarnos y que al final logremos poner a funcionar todo esto que se ha dicho. Entonces, una vez tenemos una cuenta de Gmail y, y estemos pues logueados, podemos escribir en un navegador, en el mismo Google, así, Colab, con doble L, Colab, así. Y por supuesto nos va a ofrecer los servicios de de Google, que es este, y eso nos va a traer a este entorno. Entonces, aquí Colab utiliza un componente que se llama Jupyter. Ese componente en su momento también lo vamos a instalar o vamos a mostrar cómo se instala en el computador de cada uno, pero lo que podemos decir en este momentico es que Jupyter, eh, que es digamos, el mismo Colab que estamos ejecutando acá, pues es el servicio de Google, pero se basa en Jupyter, está basado en libros. Entonces, por eso aquí nos ofrecen eh, en esta pantalla un botón que dice New Notebook, un nuevo cuaderno. ¿Eh? Le vamos a dar un nuevo cuaderno ahí y eso nos va a traer a este entorno. Listo. Aquí vamos a ver los componentes básicos de estos cuadernos de Colab o, o de Jupyter. Es la misma tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos cuadernos están compuestos por celdas. No sé si quieren hacer una analogía con las celdas de Excel, pero esto digamos que también tiene unas cajitas que son estas que estamos viendo acá. Y estas cajitas nosotros acá las llamamos celdas. Y en esas celdas es donde nosotros escribimos código, ¿cierto? Entonces, mira, vamos a utilizar esta primera celda de nuestro cuaderno Jupyter, no sin antes pues ponerle un nombre, ¿no? Lo de siempre, ponerle el nombre. Entonces, a eh, formación, ¿qué es lo que le vamos a hacer? ¿Sí? Y la extensión de esos cuadernos de Jupyter son estas, IPYNB. Es bueno tenerlas por ahí presentes porque igual cuando nosotros ya estemos trabajando mm, sobre nuestro entorno propio en su máquina, pues va a tener esa misma extensión. Entonces, es lo mismo. Bien, entonces vamos a comenzar a escribir por acá y lo primerito que vamos a ver es cómo introducimos un
texto que funcione como texto en esa cajita que tenemos acá, que es celda. Entonces, pues sencillamente lo escribimos. Por ejemplo, aquí le estoy escribiendo Introducción al análisis exploratorio de datos. Si yo intento ejecutar esto, aquí en cada celda van a encontrar un botón de ejecución. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un lenguaje interpretado. Entonces, para los compañeros que estamos en este tema del software, tecnólogos de desarrollo de software, ingenieros de sistemas, mis compañeros de industrial que también los vi por aquí, que están trabajando en programación o necesitan la programación para cada una de sus disciplinas, pues este lenguaje es interpretado, no es un lenguaje compilado. ¿Y cuál es la diferencia? Mire, cuando es un lenguaje compilado, él genera un punto exe. Y cuando usted lo manda a ejecutar, tiene que coger todo el código para armar su punto exe y poderlo ejecutar en el sistema operativo. Este lenguaje Python no es compilado, él no genera un punto exe y es capaz de ir eh, ejecutando pedazos de código, lo que va encontrando en cada una de estas cajitas. ¿Sí? Entonces, pues ya vimos cómo se ejecuta. En efecto, pues encontré un error porque él creyó que lo que yo le estaba escribiendo era código en Python y lo que encontró fue un poco de letras que no supo interpretar. Entonces, aquí no se vale decir la palabra compilar porque no compila. Se vale decir interpretar porque ese lenguaje sí que interpreta. Aquí interpretó y no logró interpretar. Entonces, ¿por qué no sucedería esto? Porque esta celda que yo estaba intentando escribir acá, no le dije que iba a contener texto, sino que le dije que iba a contener por defecto eh, código. Entonces, aquí en la parte de arriba, si ustedes se fijan un poquito, dice código y texto. Entonces, si yo voy a agregar texto, como lo intenté hacer ahí, yo debo decirlo acá para que él me abra un texto. Entonces, voy a poner esto acá, ¿cierto? Y lo voy a colocar ahí. Listo. Entonces, quiero borrar esta celda porque pues no me sirve. Y entonces aquí cuando me paro encima aparece este barrilito de borrar y elimino eso. Y para que no me estorbe. Aquí, si me doy cuenta, como yo le dije que eso era un texto, en efecto, colocó el texto y no me generó error. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes quieren colocar ese texto en negrita, entonces pues aquí está este editor para poderlo hacer y él va escribiendo una serie de códigos para que cuando esto se interprete, entonces y dé el efecto que nosotros deseamos. Entonces, aquí al lado derecho, pues vamos viendo cómo nos va quedando. Ahí vamos a ver, vamos a generar tres cositas, que son, vamos a hablar de media, vamos a hablar de mediana, vamos a hablar de moda y algo que es una tabla de frecuencia, como para ir siguiéndole los pasos al profe Jorge que me estuvo explicando la estadística básica. Entonces, esto simplemente es un testico que vamos a tener aquí, lo podemos adornar, pongámoslo bien bonito. Esto que estamos haciendo acá es precisamente lo que queremos, a lo que queremos llegar, es decir, que ustedes logren hacer estos cuadernos de Júpiter, pues para diferentes cositas. Aquí damos nuestros primeros pasitos, pero pues no quiere decir que
aquí algo está, elemento de la lista. Elementos de acá. Bueno, yo cambié aquí de modo. Resulta, mis estimados semilleristas, que uno en estas celdas de nuestro Júpiter o nuestro cuaderno, nuestro notebook, como lo llamamos al principio, nosotros podemos escribir código HTML, ¿sí? Para darle formato al texto. Entonces, mm, el código HTML, pues, es un estándar que se usa mucho y sí, estamos programando en Python. ¿Qué hace el código HTML aquí? Bueno, es que el HTML no es un lenguaje como tal, sino que son una serie de instrucciones que nos van a permitir formatear texto. Entonces, por eso se pueden usar acá. Entonces, a medida que vamos avanzando en esto, vamos a ir utilizando algunas instrucciones de HTML para que ustedes puedan darle formato a sus cuadernos de Jupyter que están trabajando. Entonces, no vamos a confundir las dos cosas, ¿no? Una cosa es el lenguaje Python, otra cosa es el lenguaje HTML y el HTML lo vamos a utilizar para darle formato al texto en estas celdas que son de tipo texto. ¿Qué estamos haciendo por aquí? De pronto ustedes ya han estado melodiando, explorando, trabajando algo del lenguaje HTML, pero aquí lo que estamos diciendo es que vamos a tener una lista, una lista desordenada. La U es eh, de la palabra desordenada en inglés, unders, y L es lista, lista desordenada. Y aquí lo que vamos a tener un order list es la cosa. Y aquí lo que vamos a tener son los elementos de esta lista. Entonces los vamos listando con estos símbolos y lo que vamos a obtener es lo que vemos aquí a la derecha. Ahí está el tema. Bueno, eh, vamos ahora a poner otro texto aquí debajo como para ir practicando. ¿Sí ve cómo ya va tomando la forma? Si nosotros necesitáramos editar esto, pues le damos doble clic y él nos va a traer eh, lo que escribimos, pues para que podamos editar. ¿Sí? Si ya todo está bien, entonces pues nos pasamos a la otra celda y ya él lo pone en modo en la vista de presentación. Bueno, entonces vamos a poner otro titulito aquí para trabajar en este cuaderno de Jupyter algo más de texto. Entonces, aquí ya le habíamos dicho que necesitamos texto, entonces él abrió la celda para ese tipo de datos. Y vea, aquí le estamos diciendo más información y vamos a utilizar otra etiqueta que es el H1, que es ponerle un encabezado a un texto como para que quede un poquito más grande que los demás y ya. Y ahí lo que vamos a tener es la definición de la media, que pues era la que nos estaba mostrando el profe Jorge allá, pero pues él lo está haciendo desde el punto de vista estadístico para darnos a conocer los conceptos y nosotros aquí estamos retomando, pero estamos aplicando ya en un cuadernito de Jupyter. Entonces la media, lo que vamos a anunciar es que aquí debajo vamos a tener un código que calcula la media de los números de una lista de números, sumándolo todos los elementos y dividiéndola por la cantidad de los elementos de la lista. Eso es la media o el promedio. Entonces,
Así es como nosotros vamos a ir dándole formato y poniendo bonito nuestro cuaderno. ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, porque ahora que estén ustedes avanzando en sus cursos y estén trabajando código, todo el código siempre tiene que ir comentado. Es decir, todo lo que vamos a hacer lo vamos a ir diciendo cómo se hace, para qué se hace, porque si no, cuando alguien tenga que hacerle mantenimiento a eso, pues se acuerda de la descendencia de uno. ¿Por qué? Porque hay un código que no lo entiende nadie, tampoco está explicado. Entonces, ese, esto de tener orden aquí es súper clave. Bueno, ahora nosotros aquí vamos a poner ya código. Vamos a hacer esto que anunciamos aquí en este texto y es calcular la media. Listo. Entonces, esto que vamos a escribir aquí ya es código Python. Bueno, algo sencillito, sencillito, sin tanto tecnicismo acá, porque todos estamos iniciando, no importa en el nivel que estemos. Mira, esto que estoy haciendo o poniendo acá es una lista. De hecho, se ve que eso es una lista. Una lista pues está compuesta de un nombre, el que ustedes quieran, un nombre que no puede llevar caracteres especiales, ¿no? Es decir, que si yo coloco esto así, pues de hecho ahí me subraya el error, ¿no? Tiene que ser un nombre que no comience tampoco por un número, porque no me va a aceptar eso. El número sí que lo puedo poner, pero en medio, pero nunca al principio. De todas maneras, lo que estamos haciendo en este caso es colocando un nombre a esta lista. Pues si me preguntaran qué contiene, qué datos contiene mi lista, pues contiene un 10, un 20, un 30, un 40 y un 50. Si a mí me preguntaran que cuántos elementos contiene mi lista, pues tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro y tiene cinco. ¿Mm? Eso es una lista. Así que, ¿cómo sé que esa lista tiene esos cinco elementos? Pues porque están separados por una coma. Listo. Así escribimos una lista. Fácil y sencillo. Entonces, nos decía, pues por allí el profe Jorge nos decía que para calcular una, el promedio, pues que nos toca sumar el contenido de la lista o de la muestra. Esto también lo podríamos nosotros llamar como una muestra, pues para hacer referencia a lo que venía hablando el profe Jorge, ¿no? Decía, bueno, en toda investigación nosotros necesitamos tomar una muestra de la gran población, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí es precisamente la muestra del que él hablaba. Nuestra muestra es pequeñita, sí, de 5 números, pero es una muestra, ya que si es representativa, pues eso ya es otro tema, pero desde el punto de vista de la programación, pues aquí ya tenemos una lista. Luego vamos a calcular la media. Entonces aquí es donde comenzamos nosotros a generar las operaciones que necesitamos para calcular esa media. Entonces, ¿cómo calculamos la media? Pues tenemos que sumar. Entonces, aquí hay una función agregada en Python que es sum y que lo que hace es tomar los elementos, en este caso de la lista, y sumarlos. Sencillo. Python es supremamente sencillo. ¿Mm? No tenemos que hacer definiciones de variables complicadas ni nada de eso. Sencillamente, él tiene una función agregada que en este caso se llama sum y le pasamos los números. Pero como dice la definición, es la suma de los números dividido por la cantidad de elementos. Entonces, tenemos otra, digamos, otra función agregada, así se le llaman acá en Python, una función agregada que es len, que me va a averiguar de esta lista cuántos elementos hay de manera automática. Entonces él viene y cuenta, dice, ahí hay 5 elementos, entonces coge y suma lo que está acá y lo divide por ese número de elementos.
¿Y ahora qué nos queda? Pues mostrar el resultado. Entonces, para mostrar el resultado, entonces sencillamente les decimos imprima el valor de esta variable, que será pues el que calcule acá. ¿Cómo ejecutamos este pequeño código? Entonces le hacemos clic aquí y ahí nos dice que la media de eso es 30, ¿sí? Eh, yo siempre les recomiendo tener como el control de eso, sobre todo estas cantidades pequeñitas, como para entender el concepto. Esto mismo que estamos haciendo aquí, tal vez lo podemos hacer en un Excel. Y se dirá, pues, si podemos hacer un Excel, ¿para qué nos matamos haciéndolo en Python? Bueno, lo que pasa es que el Excel no nos permite automatizar de la misma manera, no nos permite manipular los resultados, las variables, como nosotros las necesitamos, no es tan versátil. Entonces, pues no es la herramienta apropiada para ese tipo de cálculos. Claro, aquí son 5, pero pues imagine que tengamos 1.000.000. Aquí manejando eso en Excel nos volveríamos como muy poco eficiente. Entonces, si nosotros tenemos estos valores, pues tal vez nosotros comprobaríamos que, bueno, eso sumado tiene que dar por allá un número. Y si lo dividimos, tal vez nos dé el 30. Entonces, pues bueno, hagámoslo aquí. Pongámosle igual suma y digámosle que esto y esto dividido 5 tal vez arroje lo que estamos buscando, que es este número 30. ¿Sí? Entonces, esto demuestra que ese es el concepto y esas son las funciones apropiadas y en efecto es el resultado que da por acá. Bien, vamos ahora a hacer esto mismo, pero más sofisticado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya hay unas librerías o unos complementos, por llamarlo así, aquí en Python que se encargan de eso de una manera mucho más sencilla, ¿no? Porque aquí, claro, necesitamos saber y entender el concepto del promedio, pues para poder hacer este algoritmo, aunque pequeño, es un algoritmo. Pero miremos esta otra forma de hacerlo. Otra forma de sacar este promedio. Y esta forma que vamos a tener acá es la que nos vamos a acostumbrar a hacer utilizando librerías, porque es que esta es muy elaborada. eh, Esta es más automática, pues claro, necesitamos nosotros tener la cantidad, digamos, la lista de números, la muestra que vamos a trabajar, claro. Pero fíjese que aquí nosotros lo que vamos a hacer es de una vez calcular la media sin tener que sumar y luego dividir, sino simplemente utilizando esta función main y le pasamos los números y él ya se encarga de hacer el promedio. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque, bueno, nos permite utilizar esto que está por acá, el NumPy, y NumPy pues está diseñado para hacer este tipo de operaciones con grandes cantidades de números. De manera que más adelante, cuando pues estemos trabajando datos mucho más grandes, podamos pasarle un archivo directamente mm, con 500.000 registros, por ejemplo, y que él saque el promedio. ¿Mm? Eso pues obviamente lo de más adelante, pero pues por ahora vamos a trabajar con cantidades pequeñas que nos permitan conceptualizar todo esto. Pero entonces, no olvidemos esta librería, la vamos a estar trajinando por ahí y le vamos a utilizar esta función
main para pasarle el número de, digamos, es el arreglo o la lista de números y que él calcule. Si ejecutamos, pues esperamos que sean los mismos 30 porque es que son los mismos datos. Entonces, a medida que vamos escribiendo las celdas, pues las podemos ir interpretando. Listo. Y así nosotros teníamos cubierto este primer concepto que nos hablaba el profe Jorge. Entonces, todo eso que él muy amablemente nos explicó allá con los numeritos y con la teoría, pues ese concepto se reduce al uso de esto. Pero ¿qué es importante aquí? Pues saber que el concepto, que eso es un promedio y sí, porque si no, entonces, y saberla cuándo utilizar. Pues si requiero un promedio, pues utilizo esta función y ya está. Pero debo saber qué es el promedio, por eso el profe Jorge la explicaba al principio. Ahora vamos a mirar el tema de la mediana. Vamos a generar aquí un texto para dejarle un aviso de qué es lo que vamos a hacer y luego va el código. Entonces, el concepto de mediana, como lo decía el profe, es el valor que separa la mitad superior de un conjunto de datos de la mitad inferior. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, bueno, como les comentaba, ya nos vamos a acostumbrar a utilizar NumPy para que a través de los métodos que ya tiene implementados nosotros podamos hacer esos cálculos estadísticos. Claro, si nosotros eh, hiciéramos todo el algoritmo, todo el proceso, pues nos tocaría ordenar estos elementos y después de ordenar esos elementos, mirar cuántos hay de la mitad hacia arriba, de la mitad hacia abajo y mirar cuál quedó en el centro para que finalmente nosotros pudiéramos calcular la mediana. Eso sería el método tradicional, pero bueno, con NumPy podemos utilizar este método que es median y pasarle la variable donde están toda nuestra muestra y él se encarga de averiguarnos la mediana. Entonces, se supone que la mediana de esto es 45 y ese número 45 no lo vemos ahí. Entonces, vamos al Excel y vamos a entender un poquito más ese concepto. Pues resulta, abramos una nueva página por acá, que tenemos una serie de números que es el 80, el 20, el 30, bueno, los mismos números y si no, no me da 40, 50, 60 y 70. ¿Qué otro número hay ahí? Y 10. Entonces, si nosotros vamos a hallar la mediana de esto, nos tocaría coger esto y decirle por aquí datos, luego decirle ordenar, y que ordene la columna A de menor a mayor, ya está ordenado. Entonces, eh, vamos a buscar cuál es el valor que está en la mitad, ahí nos vamos acercando, ahí nos vamos acercando, ahí nos vamos acercando, hay tres arriba, hay tres abajo y quedaron dos en la mitad. Entonces, cuando eso nos pasa, pues la mediana será igual a esto más esto dividido 2, porque será el promedio de los dos que quedaron en la mitad. Entonces, vamos a sacar esta cuentica y miramos a ver si en Python también da lo mismo, da 45 y aquí también tenemos el 45. Entonces, así como se trabaja, claro, si el valor de digamos, el número, los números que están aquí, eh, son impares, es que aquí son 8 números, entonces es par y nos da esta situación, pero claro, si es impar, pues sencillamente el número de la mediana es el que está en la mitad. En este caso, tenemos 3 arriba, 3 abajo, pues este 40 viene a ser
la, la mediana. Entonces quitemos este número de por acá. Bueno, ¿cuál fue el que quité? Yo quité el número mayor, que será el 80, entonces vamos a quitar este 80 y lo ejecutamos, y entonces ahora el valor es este 40. Listo. Ahí estamos viendo pues cómo, qué consiste la mediana que nos explicaba el profe, ya llevado pues a números, hecho de la manera manual que es el Excel, pero pues digamos que es muy anticuada porque ya tenemos algo mejor que es un lenguaje de programación, y este lenguaje tiene este método que lo hace. Listo, y ahí está la mediana. Listo, vamos ahora a revisar la moda, el tema de la moda. Entonces, vamos a poner un texto por acá, dejamos escrito qué es lo que vamos a hacer, y pasemos ahora el código, y dice que la moda es el valor que aparece con más frecuencia, o sea, aparece más veces en un conjunto de datos, que el conjunto de datos pues es equivalente a la muestra de las que nos estaba dando el profe, y si no hay un valor que se repita, se puede decir que no hay moda, ¿sí? En el caso de múltiples valores que se repiten con la misma frecuencia, el conjunto de datos es multimodal, es decir, que hay más de una moda. En este caso, vamos a utilizar otra librería. Esto les queda como ejemplos para que ustedes puedan ejecutarlo cuando abran su cuenta de Colab, lo puedan ejecutar así como lo estoy viendo y queden esos conceptos. Porque bueno, ya luego lo retomamos y no nos vamos a volver a practicar así. Entonces, bueno, la moda es el valor que aparece con más frecuencia. Entonces, bueno, vamos a utilizar una librería que se llama Spicy, que también está diseñada para trabajar en grandes volúmenes de datos, ciertas medidas estadísticas. Entre ellas, lo utilizamos para calcular la moda. Entonces, pues tenemos la lista de números, bueno, diferente a la otra, pero es una lista de números. Y le vamos a decir con este método que saque la moda y ya está. Entonces, si yo ejecuto esto, nos va a decir que la moda es 20. Entonces, acá le estamos poniendo como estos avisitos para que nos ubiquemos. Entonces, le decimos imprima estos caracteres, entre comillas, por lo que son texto, y lo que contiene esta variable. ¿M? Esta variable, entonces dice que la moda aquí es 20. Pues, para entender un poco más el concepto, pues hagámoslo acá en un Excel, a ver, a nosotros, según lo que entendemos de la moda, a ver qué nos da. Entonces, los números son 10, 20, 1, 2, 3, 3 veces. Entonces, acá, 2 veces más. 40, 2 veces 50, y otra vez 50, 3 veces 50, y otra vez 50. Entonces, si nosotros hiciéramos esto de manera manual, pues diríamos que el número 50 está 3 veces, que el número 20 está 3 veces, el número 10 está una vez, y el número 40 es una vez. Fíjense que en este caso, si copio bien los números, a ver, 10, 1, 2, 3, 3, 6.
tenemos dos modas. Esta y esta, ambos con 3. Y aquí el lenguaje nos reportó que era el 20, acá, con un número de 3. ¿Sí? El 20 con número de 3. Entonces, este nos trae el valor que nos sirve, es el que está en la posición 0. Entonces es el 20 con número de 3, pero también sería válido el, el 50 con 3. Hay dos modas y este nos reportó una. Venga, le ponemos aquí otro 50, a ver qué va a hacer. Ahora es 50 con 4 repeticiones. La moda de 50 con 4 repeticiones es lo que nos está reportando por ahí. Listo, entonces así es como nosotros utilizamos esta, mm, este método que se llama MODS para hallar la moda de la que nos está hablando el profe. Listo. Y ya para terminar con estas medidas estadísticas, vamos a hablar de la tabla de frecuencias. Entonces, para hacer la tabla de frecuencia, pues, que es aplicando algo de lo que estábamos viendo ahí, le vamos a decir aquí, bueno, texto, esto es acá, nos ubicamos hacia el final, donde necesitamos que inserte la celda y le vamos a indicar, dejar documentado qué es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, es una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia muestra la cantidad de veces que cada valor aparece en un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, es parecido a lo que estaba haciendo acá, diciendo que este número aparece una vez, que este número aquí aparece 3 veces, que el 40 una vez y que el 50 3 veces. Es decir, que la frecuencia que aparece en los números, pues es esta columna, ¿no? Entonces, la frecuencia, pues da esa idea, ¿no? ¿Qué tan frecuente es el número en una lista dada o, bueno, hablándolo estadísticamente, pues en esa muestra? Vamos a pasar a mostrar el código y aquí pues ya comenzamos a componer un poco más de cosas. Eh, Bien, entonces en este caso vamos a utilizar pandas. Entonces, con esta completamos 3 librerías que pues siempre ustedes van a estar escuchando por acá. NumPy, que es esta, para hacer todo este tipo de cosas. NumPy. Spicy, que también es para hacer medidas estadísticas. Y vamos a utilizar pandas. Pandas nos va a permitir utilizar grandes volúmenes de datos. Está diseñada para eso, está optimizada para eso, porque pues el tema de Machine Learning y todo esto es pues, que nosotros podamos utilizar todos esos datos pues para poder hacer cálculos y bueno, predicciones, modelos, pero todo comienza con el entendimiento de todas estas cosas. Entonces, para el caso de Python, de pandas, pues bueno, esto que tenemos aquí, lo que siempre hemos venido haciendo y es tener una lista, aquí también lo teníamos, y así en los otros. Aquí le pusimos otro nombre, ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero bueno, sí conservar la sintaxis que va entre los corchetes cuadrados y cada elemento separado por una coma para que él sepa cuáles son los elementos. Y aquí en donde entra a trabajar pandas. Pandas nos permite coger una lista como esta y convertirla en una tabla como la del Excel.
Y por eso le estaba mostrando por acá, porque él es capaz de coger eso y organizar eso como si fuera una tabla en Excel. Entonces, eso lo hacemos con data frame. Entonces, esa palabrita data frame la podemos asociar como una tabla en Excel llena de datos. ¿Sí? ¿Y de qué datos se va a llenar? Pues de calificaciones, ¿cierto? Porque es lo que le estamos pasando. Entonces, mm, vamos a ir mostrando qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar esa partecita y mire lo que hizo. Cogió esto que estaba de manera lineal y lo convirtió en un data frame que, como les comento, es una tabla muy parecida a la estructura de las de Excel. Y numeró. Entonces él dijo, mire, en esta columna que está sin nombre, porque él la pone por defecto, está de 0 hasta 17. O sea, usted tiene ahí 17 datos. Aquí ya estamos explorando datos, porque, digamos, esta charla es de análisis exploratorio de datos. Entonces, aquí ya estamos analizando. ¿Mm? Todo esto hace parte de la exploración y aquí entramos más de lleno a lo que es explorar los datos. Aquí usted ya puede decir, tengo 17 datos y organicé esos datos en una columna que le puse de nombre calificaciones. Por eso lo puso acá. Y ahí en eso mandó todos estos elementos de manera vertical, uno por cada fila. Por eso data frame. Listo. Ya tenemos ahí. Así hacemos el display de eso. Vamos por otra partecita. Entonces ahora lo que le vamos a decir es que calcule la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues es la cantidad de veces que se repite un elemento. Bueno, sí. ¿Cómo lo decimos? Lo vamos a decir con esta instrucción que tenemos aquí. Le ponemos un nombre, este nombre de esa variable, como usted quiera llamarla. Lo interesante está es aquí. Le va a decir que coja la columna calificaciones, que es esta que creó usted aquí en la línea anterior, que coja esta columna, chun, chun, de aquí hasta aquí, y cuente los valores. Value counts, cuente. Y luego ordene, sort index, ordene eso. Y bueno, aquí le dice imprima. Entonces, está la primera tabla y aquí ya nos está haciendo eso, ese conteo. Entonces, se supone que el número 5 está una vez, acá está. El número 5 está una vez, el 6 se supone que está dos veces. Bueno, yo lo veo una vez acá y otra vez acá y no está más. Bueno, imposible que equivoque el Python, no, pero es para entender qué es eso de la frecuencia. Entonces, aquí está, él ya contó eso y dijo por cada elemento cuántas veces estaba. Eso lo hizo esta instrucción. Aquí pues estamos imprimiendo los resultados que vamos almacenando ahí, en esa variable. Aquí estas dos líneas que tenemos ya son para pues presentar un poco mejor los datos, pero pues en realidad no aportan mucho. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que presente la tabla de frecuencias. Entonces, calificaciones con el número 5 hay una, con el 6 hay dos, con el 7 hay cuatro, con el 8 hay cuatro, con el 9 hay cuatro, con el 10 hay cuatro. Y así es como se construye la tablita de la frecuencia absoluta de de ese tema. Entonces, mm, hasta ahí son, digamos, los conceptos fundamentales, cómo podemos llevar eso que nos estaban explicando
a este tipo de gráficas. Bueno, tenemos ya algo un poco más compuesto. Esto lo voy a dejar acá a manera de ejemplo, pero pues no le vamos a profundizar, solamente para ilusionarlos a todos que esto permite hacer también este tipo de cosas. Esto que estoy poniendo acá es una gráfica de frecuencia relativa, vamos a ejecutarla. Y aquí están los histogramas de los que nos hablaba el profe que nos mostró por allí una gráfica. Ya habrá tiempo en su momento de hablar de todos estos tipos de gráficas porque pues Python implementa muchos tipos de gráficas, pero bueno, ya en su momento habrá el espacio para que nosotros podamos profundizar en esto, podamos usar, pero bueno, lo que estamos haciendo ahí es una tabla de frecuencias relativas, pues la idea es cuál es la representación de cada número en el conjunto de datos, bueno, pero eso es un concepto estadístico que no lo nombramos, solo lo quería traer aquí para que ustedes puedan ver este tipo de gráficas que se pueden hacer. Y aunque esta es, si es la frecuencia absoluta, por ejemplo, el número 5 aparece una vez, dice aquí, venga a ver. Sí, esta es la gráfica de la frecuencia absoluta de esta muestra. Ya es lo mismo que estábamos haciendo aquí, pero lo graficamos. Entonces, para graficar, entonces ya aumentamos eh, las librerías de las que nos podemos servir. Entonces, por allá estaba NumPy, Spicy, estaba Pandas, otra vez está aquí, pero ahora apareció una nueva que es Matplotlib, que nos va a servir para hacer este tipo de gráficas. Pero como les digo, en su momento dedicaremos un espacio para trabajar del tipo de gráficas, cómo las podemos manipular, cómo las podemos implementar. Pero bueno, es que también son bastantes conceptos en una misma sesión, entonces creo que por aquí es suficiente por hoy. Bueno, pues no sé qué comentarios, reacciones les parece bien, les parece que sí aporta, que no aporta. Inge, preguntas varias que nos pueden surgir. Si yo cierro esa ventana, ¿se me pierde el trabajo? No, esto va guardando automáticamente. Sin embargo, por acá tiene un botón, una opción de guardar. Ah, pero bueno, aquí hay una opción de guardar, Es pero él decir, va que guardando. si yo quiero volver a entrar al Colab y no encuentro ahí mi cuaderno, podría ser una pregunta de alguien. Sí, lo va a encontrar con este nombre. ¿Sí? Entonces, seguramente ingresará por aquí a su Drive y le pone el nombre, o bueno, pues aquí aparece, lo busca y ahí está el archivito. ¿Mm? Eh, Si Dice, y nosotros si, quisiéramos guardarlo, lo podemos descargar. Acá donde dice descargar, lo vamos a descargar como un cuaderno de Jupyter, es decir, la extensión es IPYBNB, lo guardamos y bueno, ahí le estoy enviando al chat para que lo descarguen, lo manipulen, lo ejecuten y pues estos son los comienzos. eh, ya tendremos tiempo también de ir avanzando en otros temas bueno, relacionados para, con esto.
aquí lo estamos descargando, entonces él genera que ahí puede haber un problema de seguridad por lo que detecta que es un archivo que tiene código. Entonces Claro, ese siempre lo va a poner, de todas maneras lo podemos descargar sí, con porque fue el que confianza. trabajamos. Y Por- lo otro es, entonces si yo quiero abrir este cuadernito, si nos regresamos allá a la primera pestañita del Colab, la página inicial, bueno, también por ahí. Ujú. mm, Le decimos abrir cuaderno, ¿cierto? Como seguramente no lo tienen acá, entonces le decimos subir, explorar y pues lo importamos y decimos abrir. Bueno, y lo subimos y pues lo ejecutamos. Listo, Inge, Sí, muchísimas gracias. Por aquí Olmer nos pidió hace un rato la presentación de estadística. Le comentaremos al profe Jorge porque eh, le tocó salir antes. Y claro que sí que le transmitimos en la inquietud. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, como dijo el profe Javier. Bueno, si no, pues entonces muchas gracias, Inge, por este primer acercamiento. Por aquí alguien nos colocó algo. Ya tenemos como esa primera idea de lo que es Python, del Colab, de algunos acercamientos que estamos haciendo sobre los datos para después de entenderlos poder llegar allí. Inge, cuéntenos qué nos espera de hoy en 15, que es la próxima reunión. bueno, claro, como de pronto ustedes lo notaron, aquí ya hay codiguitos en Python. Eh, Estos resultados que uno va obteniendo, pues se pueden seguir gestionando, ¿no? Porque, pues, en este ejercicio lo que hacemos es mostrarlos, pero pues si ya se tienen que tomar algunas decisiones sobre esos datos o teniendo en cuenta esos datos, pues vamos a necesitar estructuras de programación. En las siguientes dos sesiones es precisamente lo que nuestros compañeros van a compartir y es los fundamentos de programación en Python. ¿Para qué? Pues para poder llevar esto, unido con eso, pues luego de eso poder generar ya productos pues más tangibles, ¿no? No tan académicos como estos, sino como ya apuntarle a lo que nosotros queremos y es automatizar la escritura de un artículo con inteligencia artificial, pero pues allá vamos a tener temas de estos. Por eso no se pierda ninguna sesión, porque así nosotros compartamos el video. eh, la oportunidad de hacer las preguntas, de ir avanzando a la par que vamos hablando, pues hay veces no es igual que revisar el video, por eso no se las pierdan, porque si no, de pronto pierden la secuencia y al final, pues dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué se usa? Entonces queda uno como perdido. Pero lo que vamos a hacer es fundamentos de programación en Python, dos sesiones de ese tema. Bueno, Inge, muchísimas gracias. Entonces ya saben todos motivados a los que ya saben Python a repasar, los que no saben Python a aprender y pues ahí seguimos en nuestra formación. Muchísimas gracias, Inge, al profe Jorge, a los compañeros docentes del semillero que siempre están por aquí dinamizando. Sí, Muchísimas gracias a todos y una feliz noche entonces. gracias a todos, feliz noche.